En esta ocasión vamos a repasar tres temas que son bastante arduos. Tiene que ver con los abscesos pulmonares, algunas cuestiones acerca de las atelectasias y de las bronquiectasias. Así que los objetivos es justamente ver los factores de riesgo de los abscesos de pulmón, algunas cuestiones diagnósticas, el tratamiento, qué diferencia tiene con las neumonías, y algunas cuestiones pronósticas de los mismos. En cuanto a la atelectasia, vamos a hablar un poco de la clasificación y los diagnósticos radiológicos, y finalmente de las bronquiectasias, su etiología y cuestiones relacionadas al diagnóstico y manejo. Empezando por el absceso pulmonar, se define como una colección circunscripta de material purulento en el pulmón que lleva a la formación de una cavidad. Radiológicamente se va a caracterizar por presentar un nivel hidroaéreo que puede ser o multiloculado, en general son uniloculados, y pueden estar rodeados de tejido inflamatorio que constituye la pared del absceso. Los tamaños van de microabscesos a abarcar más de un lóbulo, y en general pueden clasificarse entre primarios y secundarios. Los primarios serán los que se desarrollan en tejido pulmonar normal, y los secundarios son los que se desarrollan dentro de una lesión o una cavidad previa o previamente formada en el pulmón, como puede ser malformaciones, bronquiectasias, la secuela de una tuberculosis dentro de una neumonía o un tumor necrosado. En cuanto a la epidemiología, podemos ver entre 5 casos cada 100.000 internaciones al año, y corresponde al 15% de las infecciones del pulmón. En general hay predominio en hombres y la edad media es de 60 años. El 80% de estos pacientes tiene alguna causa predisponente. La mayoría de las causas predisponentes tienen que ver con el estado inmunitario, como la inmunodeficiencia, la desnutrición, o con alguna alteración en los mecanismos de deglución, como puede ser una epilepsia no controlada, el alcoholismo, la sepsis oral o posobstrucción en el cáncer. La mortalidad varía entre el 4 y el 20%, mucho menor a la antibiótica. En cuanto a la patogenia, podemos encontrar que hay aspiración de secreciones orales. Esto ya fue descrito en el 1920 por David Smith, quien encontró los mismos gérmenes anaerobios de los surcos gingivales dentro de los abscesos pulmonares, por cuanto los factores de riesgo tienen que ver justamente con la presencia de gérmenes patógenos en buen número en la cavidad oral. Por eso la sepsis oral se considera un factor de riesgo, alguna alteración en los mecanismos de deglución, alguna alteración de la conciencia o de reflujo gastroesofágico, algún trastorno de la supresión, como inmunosupresión, ya sea por corticoides, por alguna enfermedad constitucional, o tener alguna lesión previa en el pulmón, y finalmente el mal drenaje de secreciones, como puede pasar en las bronquiectasias. La vía en general entonces va a ser por aspiración de secreciones, pero puede haber un mínimo porcentaje de pacientes que desarrollan abscesos vía hematógena por tromboflebitis séptica, como el síndrome de Lemierre, que es generalmente causado por Fusobacterium, o mediante contigüidad de un foco subdiafragmático o una herida penetrante en el tórax. La gran mayoría de los gérmenes que ocasionan abscesos son los anaerobios, o la conjunción de aerobios junto con bacilos negativos. En general se suelen asociar algunos gérmenes anaerobios, y los que mayormente se encuentran son los Peptostreptococcus, Fusobacterium, la combinación de Prevotella con porfiromonas. Puede haber bacterioides o streptococos anaeróbicos. Y entre los aerobios que pueden asociarse a estos anaerobios o pueden generar por sí un absceso está el estafilococo meticilino sensible o meticilino resistente de la comunidad o intrahospitalario, que también puede generarlo por vía hematógena el absceso. La Klebsiella, que puede dar una neumonía, que después sobre la neumonía se cavite. La Pseudomonas, que también puede
colonizar bronquiectasias y a partir de ahí hacer un absceso. La Haemophilus, la Legionella, Nocardia y Actinomyces también han sido descritos. Clínicamente el paciente se caracteriza por tener fiebre y una pérdida de peso importante, asociada a tos productiva fétida. El comienzo en general es insidioso, aunque puede ser agudo, y lo característico es el mal estado general y la pérdida de peso, que puede ser un factor de riesgo. La inmunosupresión por desnutrición puede estar presente en estos pacientes. El diagnóstico en general es radiológico, asociado a las características clínicas que hemos visto. En la imagen de la radiografía de tórax puede verse una zona de destrucción del parénquima pulmonar con nivel hidroaéreo. El nivel puede estar ausente en el caso de que haya conexión del absceso con un bronquio y esto genera una vómica. Para encontrar la etiología es raro que un cultivo de esputo tenga rendimiento porque los gérmenes anaerobios no crecen en estos medios y por lo general para encontrar los anaerobios hay que usar medios especiales, y también la forma de conseguir el rédito diagnóstico es a través de medidas invasivas como puede ser el lavado broncoalveolar o la punción. Se puede complicar el absceso abriéndose la cavidad pleural generando un empiema necesitans, como es el caso del paciente que estamos viendo, en un absceso originado por pseudomonas. Las diferencias con el tratamiento entre el absceso pulmonar y las neumonías de la comunidad tiene que ver con el tiempo de duración del tratamiento. En general se necesitan 6 semanas como mínimo para la reducción del absceso y se pueden usar antibióticos que tengan cobertura sobre anaerobios y bacilos aeróbicos comunes, como puede ser la amoxicilina y el ácido clavulánico, la clindamicina, la penicilina G, y en el caso de necesitar medicación endovenosa, que generalmente en todos los casos durante las 2 primeras semanas, o pacientes hospitalizados, se elige la ampicilina sulbactam, el pipertaz, piperacilina tazobactam, algunos carbapenemos y algunas quinolonas, generalmente asociadas con algún antianaeróbico. Para hablar de atelectasias, nos vamos a referir a su clasificación en cuanto a la etiología y sus características radiológicas. En general, la atelectasia se define como la expansión incompleta de todo un pulmón, de un lóbulo, de un segmento. Es mucho menos frecuente por las características de la comunicación que tiene los segmentos pulmonares y los alveolos, que quede totalmente sin airear regiones más pequeñas que un segmento. Las causas en general tienen que ver con la obstrucción o hay causas no obstructivas. Lo más frecuente generalmente son las obstructivas. Las obstructivas pueden ser de un bronquio, de la pequeña vía aérea, y entre las no obstructivas pueden ser por relajación, ya sea pasiva o compresiva. Pasiva es el caso típico del derrame pleural, adhesiva o cicatrizal. Los signos pueden clasificarse en directos e indirectos. Los más comúnmente vistos son los indirectos, como el desplazamiento hacia la atelectasia de las estructuras, del mediastino o del diafragma, la hiperinsuflación vicariante del resto del parénquima o del pulmón contralateral y la opacidad que se puede presentar. Los signos directos, el más categórico es el desplazamiento de cisuras, y el menos categórico, más discutido, pero el más precoz, es el de la agrupación broncovascular. Aquí se puede ver una lesión a nivel del lóbulo superior izquierdo que desplaza la cisura menor hacia el mediastino. Y una imagen densa a nivel parailiar derecho, una elevación del diafragma y una
aumento de la radiolucidez del resto del parénquima pulmonar. Estas son las mismas manifestaciones a nivel de la tomografía en un corte coronal y en un corte transversal, donde se pueden apreciar además el stop a nivel del bronquio del lóbulo superior izquierdo. En algunos pacientes se puede ver asociado a una lesión del ilio derecho un signo que se conoce como el de la S itálica de Golden. En general tiene que ver con la obstrucción del bronquio del lóbulo superior por una tumoración iliar que genera una parte de la S de Golden junto con el movimiento de la cisura por parte del resto de la S. Además se pueden ver desplazamientos del mediastino y del diafragma y una hiperclaridad del pulmón, una hiperclaridad vicariante del resto del pulmón. Para resumir, en el lóbulo superior derecho, la dirección del colapso va a ser hacia arriba y hacia medial, el ilio se va a elevar y las cisuras se van a reorientar con un desplazamiento cráneo-medial de la menor y un desplazamiento anteromedial de la mayor. El diafragma se va a elevar, el ipsilateral, y la tráquea puede desviarse hacia la derecha, como vimos en la segunda imagen. En este caso también observamos las características de desplazamiento de cisuras, elevación del hemidiafragma derecho, la opacidad, que también se puede ver en el perfil, y los mismos signos a nivel del corte coronal y sagital de la tomografía de tórax. En el caso del compromiso del lóbulo inferior derecho, la dirección del colapso será posteromedial, el ilio va a descender, puede haber también un descenso en el tamaño del ilio y las cisuras se van a reorientar hacia posterior inferior la mayor y la menor hacia posterior inferior. Los efectos en la pared puede ser la aproximación de las costillas, cosa que es menos visible en los lóbulos superiores por la cintura escapular, que lo hace más rígida, y la reorientación bronquial puede ser a través de la verticalización del bronquio principal derecho. Aquí vemos también la disminución del ilio, el desplazamiento de la tráquea, el desplazamiento iliar y la opacidad, que también se reproduce en la imagen tomográfica en un corte coronal y en un corte transversal. Ahora también estas características se pueden apreciar en la telectasia del lóbulo inferior izquierdo, y también podemos ver el aporte de la tomografía de la etiología, como es una imagen intraluminal del lóbulo inferior izquierdo. Apreciar la patología del lóbulo medio, lo que vamos a encontrar es una opacidad paracardíaca con la elevación del diafragma y en el perfil la aproximación de las dos cisuras hacia la línea media, que es lo que se describe en las atelectasias del lóbulo medio. El ilio puede no variar, las cisuras se van a desplazar, se van a acercar entre sí con un desplazamiento posterior inferior de la menor y antero superior de la mayor. El diafragma puede no modificarse, la tráquea puede no modificarse y puede haber signo de la silueta en el caso del contacto con la misma. En el lóbulo superior izquierdo también pueden apreciarse el desplazamiento de la cisura, la opacidad y eventualmente el desplazamiento de la tráquea con una hiperclaridad vicariante del resto del pulmón, que se puede además traccionar hacia arriba e incluso hacia medial. Como podemos ver, el colapso puede ser tanto anterior y superior, la posición del ilio es hacia la elevación, va a haber un desplazamiento de la cisura hacia anterior y el diafragma puede tener la elevación ipsilateral con desviación hacia la izquierda de la tráquea. Hay un
un tipo de atelectasia que es la atelectasia redonda, que también puede apreciarse el signo de las colas de cometa, que es el agrupamiento de los elementos vasculares que son traccionados por un embolsamiento de la pleura visceral de una lesión asociada a la pleura. En general tiene que hacernos sospechar patología pleural por una neumoconiosis, como puede ser en la asbestosis. También puede haber un signo en donde se aprecia por detrás de una atelectasia una imagen radiolúcida en forma de media luna, que es el signo de Lufschel, y este se caracteriza por ser o pulmón vicariante, homolateral o contralateral que haya pasado la línea media. También se encuentran los otros signos del colapso del lóbulo superior izquierdo. Bueno, pasando al tema de bronquiectasias, estas se definen como dilataciones permanentes de los bronquios cartilaginosos, segmentarios y subsegmentarios. Los más frecuentes son en el lóbulo inferior derecho e izquierdo, que es donde generalmente se depositan la mayoría de las infecciones. Recordemos que la gran mayoría de las bronquiectasias son posinfecciosas. En el caso de que sean posteriores, y por supuesto de la língula y del lóbulo medio, en el caso de que sean posteriores a una TBC, se van a ubicar en los lóbulos superiores. Si uno analiza la anatomía patológica de estos pacientes, en la imagen macroscópica lo que vamos a observar son dilataciones con secreciones mucopurulentas y tapones mucosos en su interior, y a nivel microscópico, infiltrados inflamatorios con destrucción de elementos de los bronquios, con reemplazo por fibrosis, sobre todo la pérdida del cartílago, que eso tendrá consecuencias fisiopatológicas. Y también se pueden encontrar úlceras que justifican la hemóptisis de estos pacientes cuando presentan exacerbación, con falta de células cilíndricas, lo cual hace que se perpetúe y se colonice con gérmenes, se perpetúe la infección y se mantenga la tendencia al empeoramiento de la lesión. Pueden ser focales o difusas. En general las focales se deben a una obstrucción luminal, compresión extrínseca o torsión, y las difusas tienen en general una etiología congénita, como puede ser la fibrosis quística o los síndromes de cilo inmóvil. Originalmente Reid y Line habían hecho una clasificación morfológica entre las que eran cilíndricas y quísticas, y en el medio las cilíndricas podían tener irregularidades por la fibrosis que las transformaban en varicosas. Claramente las quísticas tienen peor pronóstico que las cilíndricas, por lo cual la clasificación morfológica también tiene algún dejo de pronóstico. Estas son todas las causas que pueden generar bronquiectasias, a la cabeza las infecciosas, y en pacientes jóvenes uno debería pensar también las hereditarias. Entre las infecciosas se describen desde la aspergilosis broncopulmonar alérgica hasta post-neumonía por Klebsiella, estáfilo, pseudomona y tuberculosis. En los niños puede también haber una obstrucción por cuerpo extraño que dejar como secuela una bronquiectasia, o por un tumor, alguna compresión extrínseca o bronquitis crónica ya en pacientes adultos. También puede ser por aspiración de contenido gástrico, inhalación de tóxicos. Autoinmunes se describen asociadas a colitis ulcerosa o artritis reumatoidea. Entre las congénitas o hereditarias se distingue la fibrosis quística sobre los demás, pero también hay que recordar que el déficit de alfa-1 antitripsina es una causa a estudiar porque tiene tratamiento sustituyendo la antitripsina que está deficitaria o en disminución. Clínicamente es un paciente que tiene tos productiva crónica, y esta suele ser purulenta con mucoide de gránulos gruesos, puede ser un moco descripto como tenaz y viscoso, puede aparecer hemóptisis, que es frecuente en las exacerbaciones, y la mayoría se presentan con disnea y dolor pleurítico durante la exacerbación. 75% de pacientes tienen disnea
y 50% de dolor pleurítico. Puede haber roncus, crujidos y sibilancias, y en pacientes exacerbados puede existir insuficiencia respiratoria, que es más frecuente en aquellos que tienen más de 65 años o que ya tienen indicación de oxigenoterapia domiciliaria por insuficiencia respiratoria crónica, que además comparten el factor de riesgo de morir en esa exacerbación. Si uno hace un análisis o un estudio funcional respiratorio, estos pacientes pueden tener un patrón obstructivo que está visto como un cociente entre el volumen expirado en el primer segundo y la capacidad vital menor a 0,7, y se puede cuantificar el nivel de obstrucción midiendo el volumen expirado en el primer segundo. Algunos pacientes tienen capacidad vital normal y otros pueden tener la capacidad vital disminuida. En todos los pacientes que fuman se ha visto un aceleramiento en la caída del BEP1, y en los pacientes que tienen lesiones quísticas generalmente el deterioro funcional es mayor y también la mortalidad. Pronóstico. El diagnóstico se hace con la sospecha clínica por las características de la expectoración crónica, y en los estudios de imágenes la broncografía por suerte ha sido desplazada por la tomografía de alta resolución, que es muy sensible y específica para hacer el diagnóstico. En pocos casos es necesario hacer una fibrobroncoscopía. Generalmente se reserva a pacientes que tienen hemóptisis, cuando hay lesiones focales obstructivas, sobre todo para descartar que no haya un tumor, cuando haya respuesta a tratamiento, o si se necesita para el diagnóstico hacer una biopsia endobronquial para detectar disquinesia ciliar. En general también se puede dosar la alfa-1 antitripsina, y en general el cultivo de esputo se indica para hacer un seguimiento de los gérmenes que colonizan a las bronquiectasias. La mayoría de los pacientes van a requerir como tratamiento antibióticos durante las exacerbaciones, que son más difíciles de identificar que en los pacientes EPOC, en donde hay cambios en la expectoración, porque estos pacientes siempre tienen un aumento, tienen aumentada el volumen de la expectoración, y las características suelen ser purulentas, por lo que el concepto de colonización está cambiando al de infección crónica, y por ende se empiezan a justificar la erradicación de gérmenes que colonizan esos bronquios con tratamiento antibiótico prolongado. La mayoría de estos pacientes van a necesitar por lo menos 2 semanas de antibióticos, y el intento de erradicar una pseudomona, una burkholderia de una bronquiectasia vale la pena porque mejora la caída funcional y mejora el pronóstico. Van a necesitar en general antiinflamatorios durante las exacerbaciones, a veces en forma sistémica. Se puede hacer higiene bronquial, drenaje postural, etc. Y en algunos casos, cuando las lesiones son focales, se puede justificar hacer un tratamiento quirúrgico si el riesgo de la cirugía es menor que la progresión de la enfermedad. En todos los pacientes hay que insistir con la cesación tabáquica porque está demostrado el empeoramiento del estado funcional del paciente, y por supuesto la vacunación antineumocóxica y antigripal anual. La antineumocóxica se puede repetir a los 5 años y en general no se justifica hacer más de un refuerzo. Como conclusión, los abscesos se producen por destrucción del parénquima pulmonar, en general asociado a bacilos negativos, anaerobios. Puede haber trastornos de la deglución y se tratan con antibióticos por un periodo por lo menos de 6 semanas. Las atelectasias se deben estudiar mediante fibrobroncoscopía para descartar la lesión endobronquial, y las bronquiectasias pueden ser focales o difusas. El tratamiento va a consistir en administrar antibióticos y antiinflamatorios en la exacerbación, y la hemoptisis es una complicación frecuente y puede requerir tratamiento quirúrgico definitivo.